digamos, de fondo, la de ambientes, podemos colocar ambientes. Gracias. Bien. ¿Cuántos saben que no es una emoción, es un sentimiento? Es una realidad. Es la realidad de Dios en nosotros. Pero su realidad afecta nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso siempre en la presencia de Dios hay un quebrantamiento en nuestro espíritu. Yo quiero desafiarte a que cada vez que nos congreguemos, que oremos y así como enseñábamos el sábado, la presencia de Dios sea cada día más manifiesta. Tú empieces a dejar que tu alma sea permeada por la presencia de Dios y que empecemos a tener un espíritu quebrantado delante de la presencia de Dios. ¿Hace cuánto no te quebrantas en la presencia de Dios? Porque a veces nosotros somos diseñados para tener hábitos y costumbres. Y los hábitos y las costumbres no son malas, son buenas, construyen disciplina. El problema es cuando los hábitos y las costumbres que construimos dejan de tener sentido y propósito eterno. Y simplemente nos conformamos con vivir de una manera, pero sin conectarnos con la eternidad. Es decir, sin conectarnos con Dios. No podemos orar y hacerlo de una manera religiosa. Es decir, oración, listo, ya oré. Alabanzas, ya canté alabanzas. ¿Y por qué, Señor, no pasa lo que yo quiero? ¿Cierto? Porque a veces pensamos que llenando una serie de requisitos, Dios está en la obligación de respondernos. Pero no es así. La oración es una comunicación en doble sentido. Y la alabanza y la adoración es cuando tú derramas tu corazón delante de Él. No solo en un tiempo, sino es una vida rendida a Dios. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? ¿Cierto? Porque hay muchos distractores. Yo sé que el ventilador hace ruido, pero realmente prefiero ruido y no morirme aquí del calor. Mentiras, me voy a juntar a ustedes y lo voy a pagar. Por pura solidaridad. Pero Dios quiere conexión. Voltéate y dile a alguien, Dios quiere conexión. Dios quiere conectarse con tu corazón. Nuestra alma está diseñada para vivir en conexión. Si tú no te conectas con Dios, estás conectado a algo más o a alguien más. Y te voy a decir algo, eso algo más o alguien más a quien estás conectado no te puede dar vida eterna. Que el celular se nos está acabando la batería y buscamos un enchufe y lo enchufamos y nos vamos. Y después, oh sorpresa, o la mañana siguiente no había corriente en ese outlet. Y oh my God, ¿y qué hacemos? Corremos, porque no podemos vivir sin celular. Bueno, en este mundo moderno, ¿no? Sí podríamos, pero dependemos mucho. Y buscamos un outlet que tenga corriente. Pues yo te digo, asegúrate de tener encuentros con aquel único que te puede dar vida eterna. Porque si no, te están drenando la vida que hay en ti, que te están distrayendo, que no te están dejando. Y por eso nos congregamos, para conectarnos. Entonces, cuando nos conectemos, busquémosle a Él, para que nuestra alma sea saciada de lo que necesita. Yo te digo, ¿cuántas esposas saben que tu esposo no puede saciar tu alma? Solo una, ¿cierto? Esposos, ¿cuántos saben que sus esposas no pueden saciar su alma? Pueden brindarles momentos de gozo y de alegría, y obviamente para eso estamos, para brindar la felicidad que tenemos al otro, no para buscar la felicidad en el otro. El único que nos sacia y nos va a saciar es el Señor. El único que no te va a fallar es el Señor. Todos podemos fallar, pero Él nunca falla. Por eso te animo a que los miércoles busques esa conexión con Él. Busques esa conexión con Él.
Hoy vamos a continuar guardando nuestro corazón. Siguiendo hablando un poco de este tema de guardar el corazón, porque pienso que es clave en este tiempo para mantener un corazón limpio. Porque solo en un corazón limpio Dios puede manifestar su poder y su gloria, y solo un corazón limpio puede conectarse con Dios y recibir la semilla de la palabra de Dios. Porque si en tu corazón hay cardos, espinos, ¿cierto? Hay pedregales, no va a poder crecer la semilla de la palabra de Dios. Pero cuando tenemos un corazón limpio, la semilla de la palabra de Dios puede caer en un terreno fértil y echar raíces y empezar a hacernos crecer, como dice la Biblia, porque somos como árboles sembrados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hacemos va a prosperar, pero va a prosperar de acuerdo al plan de lo eterno. Amén. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Comencemos leyéndolo. Dice así. Nueva traducción viviente. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Buena pregunta, ¿no? ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, versículo 10, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Lo dice la palabra, está escrito. Versículo 11. Algunos de ustedes antes eran así. Es cierto, ¿cierto? Por eso es que no juzgamos. Sabemos dónde estábamos atados y sabíamos la vida de pecado en que andábamos. Y nos dice la Biblia, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. Fueron hechos santos. Fueron hechos justos ante Dios. ¿Cómo? Al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, no es un cambio de conducta, no es dejar de hacer algo, es entregarle nuestro corazón. Y cuando invocamos el nombre del Señor, Él cambió nuestro corazón, Él cambió lo interno, Él cambió la raíz para que ahora el fruto fuera diferente. Y eso es lo que nos está diciendo estos textos a través de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Les está recordando que en ellos ya no hay una raíz de pecado que produce pecado. Porque tenemos que recordar lo que éramos, no para practicarlo, sino todo lo contrario, para no volver a practicar las mismas obras, porque al invocar el nombre de Jesús y por la acción del Espíritu Santo, hemos sido hechos nuevos. Como dice el Señor en Juan capítulo 3, dice, no será necesario nacer de nuevo. Y como Isaías dice que quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Es decir, ahora tenemos una nueva naturaleza. ¿Cuántos pueden repetir eso conmigo? Ahora tengo una nueva naturaleza. Ahora la vida de Dios, diga esto, está en mí. Está en nosotros. ¿Cómo lo logramos? Si podemos decir que lo logramos, porque nosotros no logramos nada. Antes, ¿cómo lo alcanzamos? A través de humillarnos a lo que Jesús hizo. Es decir, reconocer, Señor, lo que tú hiciste me alcanzó. Invoco tu nombre y te entrego mi vida y mi corazón y todo lo que soy. Y por la acción del Espíritu Santo. Entonces, si usted se relaciona con Dios y permanece en comunión viva con Él, entonces el Espíritu Santo nos va a llevar hacia Él. ¿Cuántos saben que necesitamos una relación viva y vibrante con el Espíritu Santo? ¿Cierto? Ahora es el Consolador que está viviendo en nosotros. Y cuando tenemos una relación viva con el Espíritu Santo, Él nos atrae hacia Él. Es decir, ¿cuál es la esencia del Espíritu Santo? Ser santo. Por eso es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y cuando Él nos atrae hacia Él, ¿nos atrae hacia qué? La santidad. Entonces no son los esfuerzos que tú trates de hacer, sino el acercarse a aquel que es santo, el Espíritu Santo.
¿Dónde vive el Espíritu Santo? Diga en mí. En mí. Ahora vive en nosotros. Romanos 15 al 16 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que éramos gentiles? Cuando la Biblia habla del pueblo gentil, es el pueblo que no es judío. Es decir, en Colombia hay una ciudad que se llama Cali. Y ellos son muy orgullosos de ser caleños, porque viven en Cali y hasta han hecho canciones donde dicen, Cali es Cali y lo demás es Loma. ¿Cierto o no? Mari nos da fe y es testimonio de ello. ¿Correcto? ¿De dónde eres? De Cali. Y lo demás es Loma. El pueblo judío era el pueblo del pacto con Dios. Y el decir gentiles era el pueblo o la población humana que no tenía un pacto con Dios, es decir, los gentiles, nosotros. Porque recordemos que el pueblo judío salió de Abraham. Y el pacto fue hecho con Abraham y con toda su descendencia. Entonces, cuando está aquí hablando de los gentiles, está hablando de nosotros. Y dice, fueron hechos, dice acá, dice 16, para ser ministro de Jesucristo. ¿A quiénes? A los gentiles. Es decir, ministro es ministrar, servir a nosotros los gentiles. Y el apóstol Pablo nos sirve aún a través de la palabra de Dios que fue escrita a través de él para nosotros. ¿Por qué está vigente esta palabra? Porque la misma palabra dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasa. Y si esto fue escrita para la iglesia, ¿quiénes hoy en día somos la iglesia? Nosotros. Dice, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles, o sea nosotros, les sean ofrenda agradable. Quiero decirte esto, tú eres ofrenda agradable a Dios. Si tú y yo supiéramos cómo Dios nos ve, como ofrendas agradables. Lo que no nos vemos como ofrenda agradable somos nosotros. Pero Él nos ve como ofrenda agradable. Por eso, continúa diciendo, santificada por el Espíritu Santo. Es decir, nosotros somos ofrendas a Dios, pero lo agradable de esa ofrenda es cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y nos santifica. Nos santifica. Usted sabe que la palabra santo quiere decir apartado. Apartado para. Usted tiene cosas santificadas para su uso. Por ejemplo, usted tiene su cama santificada para dormir. Usted no arregla carros encima de su cama, ¿cierto? Usted no se limpia los zapatos encima de su cama. Usted la tiene apartada para algo especial. Cuando habla la palabra de Dios, esto es simplemente para ejemplificar que cuando el Espíritu Santo nos santifica, es decir, nos separa para hacer una ofrenda agradable a Dios. Piense cómo sería una ofrenda agradable a Dios. El vocabulario que usas durante el día sería una ofrenda agradable a Dios. Piénsalo. Las acciones que tú haces son una ofrenda agradable a Dios. Tu vida misma, lo que sale de tu vida después de terminar hoy el día, tú puedes levantar la mano y decir, Señor, hoy fui una ofrenda agradable a ti. Seguramente cometemos equivocaciones, pero el Espíritu Santo es el que va a cumplir la obra de santificarnos o separarnos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es una cosa, obedecer lo que Él nos hable. Porque ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre va a afirmar nuestra identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? En Colombia se utiliza una frase muy famosa cuando las personas que están en autoridad, ¿cierto? En una supuesta autoridad, los paran los policías de tránsito y les dice, deme los documentos del carro. Usted no sabe quién soy yo, porque si lo supiera no me pediría los documentos del automóvil. Usted no sabe quién soy yo, y eso se viralizó esa frase, usted no sabe quién soy yo. Pues yo te voy a decir algo. A veces los que no sabemos quiénes somos, somos nosotros mismos. Porque tú tienes un valor alto.
tú vales la vida de Jesús. Escúchame lo que estoy diciendo acá. Tú vales la vida de Jesús porque la palabra dice que la vida está en la sangre. Y Jesús te compró con precio de sangre. ¿Cuánto vales? Si le diéramos el valor correspondiente a lo que valemos, les aseguro que no utilizaríamos nuestra vida para cosas vanas, para cosas viles, sino que nos santificaríamos para Dios. Hay personas que tienen cosas preciosas dándoles usos viles. Usualmente las mamás de antaño guardaban una vajilla, ¿cierto? Especial. Y esa era la vajilla para ocasiones especiales. O un silverware, ¿cierto? O unos cubiertos, los de plata, para ocasiones especiales. No los usaría todos los días porque se daña y no fueron diseñados para un uso cotidiano, sino para una ocasión especial. Yo quiero decirte algo. Tú fuiste diseñado para una ocasión especial de Dios, por el Espíritu Santo, e impactar tu familia, impactar tu comunidad, impactar el lugar donde estás. Pero ¿será que le estamos dando un uso común? ¿Haciendo lo que no debemos hacer? Una vez mi mamá me regañó porque esa silverware, esos cubiertos especiales, yo tenía que apretar un tornillo y adivine que agarré un cuchillo. Y mi mamá aguárdese tantico cómo me va a dañar él, ¿cierto? Quería utilizar un utensilio especial en un uso vil y común. ¿Cuántas veces tu alma, que es preciosa para el Señor, porque el Señor dice, Él es el obispo de nuestra alma, la utilizamos para cosas viles como satisfacer nuestros propios deseos de la carne? ¿Cuántas veces hemos usado estos ojos que son dados por Dios preciosos, que son la ventana del alma, para ver cosas que son aborrecibles delante de la presencia de Dios? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él nos recuerda lo preciosos que somos y recuerda nuestra identidad. Y lo primero que dice el Espíritu Santo, eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo siempre te dice, eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios no hacen esto. Los hijos de Dios no se comportan así. Los hijos de Dios no hablan así. Acuérdate, tú eres santo. No estás hecho para un uso vil y común como el mundo quiere usar a la gente. Tú has sido hecho para un uso especial. 2 Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora sabemos qué es el temor de Dios, ¿cierto? Entonces el temor de Dios, y yo hablé un mensaje de esto, es el que perfecciona nuestra santidad. Y recordemos que es el temor del Señor. Entonces, lo primero que debemos recordar es que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La santidad nos hace sabios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, es decir, una persona que se aguarda, que se aparta, es una persona sabia. Voy a decirlo así: todos están haciendo algo, todos tus amigos hacen algo, pero el Espíritu Santo te dice, no hagas eso, apártate. Y tú, como eres tan sensible al Espíritu Santo, dices, ok, yo los quiero mucho, pero no voy a hacer lo que ustedes hacen. Y se aparta. ¿Esa persona qué es? ¿Tonta o sabia? El mundo, ¿qué dice que es? Tonto. Pero Dios, ¿qué dice que esa persona es? Sabia. ¿Qué te importa más o a qué le das más valor? ¿A la opinión de la gente o a la opinión de Dios? Eso es importante que nos hagamos esa pregunta, porque a lo que tú le des valor es lo que vas o a quién vas a obedecer. Ahí puedes ver qué tanto valor tiene Dios en tu vida. Entonces, Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Y recordemos que el temor del Señor es apartarnos del mal. ¿Sencillo o no es sencillo? Algo que tú veas malo o que tenga apariencia de maldad, no lo hagas. ¿Cómo así que apariencia de maldad? Porque hay personas que les gusta correr la línea, ¿listo?
Apariencia de maldad. Todo aquello que tú no quieres que tus papás se enteren. Tiene apariencia de maldad, pero no es nada malo, pero tiene apariencia de maldad. ¿Por qué no quieres que se entere? Todo aquello que no quieres que se enteren los hermanos de la iglesia. ¿Por qué no quieres que se enteren? Porque es que se meten en lo que no les importa. ¿Por qué te importa tanto? ¿Tiene apariencia de maldad o no tiene apariencia de maldad? Que mi esposa no se entere. Un momento. ¿Tiene apariencia de maldad? Que mi esposo no se entere. ¿Tiene apariencia de maldad? Porque ahora vivimos vidas transparentes. ¿Me comprende? Todo lo que sea malo, del mal procede. O lo que tenga apariencia del mal procede. Es decir, ¿cómo me libro de la apariencia de maldad? Solo piensa, ¿esto lo haría delante de todos? A veces cometemos equivocaciones en el trato con la gente, ¿no? Cometemos confianzas. Pero la pregunta es, ¿yo trataría así a esta persona delante de sus padres? ¿Trataría a esta persona así delante de la iglesia? ¿Trataría a mi esposa como la trato delante de otros? ¿O trataría a mi esposo y le diría delante de los demás lo que le digo? Todo eso no procede del bien. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal. Ahora voy a ir un poco más. Señor, ¿esto te agrada? Porque hay veces que le podemos decir, pero Señor, todo el mundo lo hace. Pero es que no hay otra forma de hacerlo. Aquí todo el mundo lo hace así. Pero, ¿agradará a Dios? Dios te santifica. El Espíritu Santo te está apartando de aquello que todo el mundo hace. Dice, el sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Sabe qué hace el insensato? Lo piensa y hace. Hagámoslo. Tú sabes si eres sabio o eres insensato. Ahora, para apartarnos del mal necesitamos su gracia. Es decir, usted no debe obrar en su propia fuerza, pues el Espíritu Santo nos da poder con el propósito de cumplir todo lo que Él nos pide. Hay que hacer la de José. Correcto. ¿Qué hizo José? Paticas, ¿para qué te tengo? No dijo, ojitos, ¿para qué los tengo? Para mirar lo que no voy a mirar. Dijo, patitas, ¿para qué las tengo? Huir. La Biblia nos da un consejo maravilloso y nos dice, no solo a los jóvenes, también a nosotros, huye de las pasiones juveniles. Sobre todo cuando los que estamos llegando a los 50 nos da por comprar motocicletas con chaquetas de cuero y hacer lo que no hicimos cuando teenagers. ¿Será que estamos queriendo otra vez sentir la emoción de la juventud? Ahora, no se sienta condenado si compró una moto o tiene una jacket así de motociclista, lista. Solo evalúe su corazón. ¿A qué lo va a llevar lo que está haciendo? ¿Será algo que como jóvenes no pudimos hacer y quedó allí como un pendiente? Y queremos ahora hacerlo cuando puedes hacer otras cosas que te edifiquen mejor. O puedes hacer otras cosas que tal vez hagas lo que quieres hacer, pero que tengan un sentido espiritual, un sentido de reino. Porque todo lo que hacemos en esta tierra puede tener un sentido de reino. Ahora, no vayas a engañarte a ti mismo. Porque a veces queremos la moto, ¿no? ¿Y usted para qué? No, para ir a evangelizar a todos los harlistas de aquí, de aquello. Santificamos las cosas solo por un deseo de quererlo hacer. Usted me está entendiendo, ¿cierto? Usted me está entendiendo. Porque todos son pruebas de nuestro corazón. ¿Sabía que toda la vida es una prueba? Todo el tiempo es un test para que tú mires qué hay en tu corazón, porque Dios sabe qué hay en tu corazón. Y Él permite ciertas pruebas es para que tú mismo te des cuenta en qué estás fallando y puedas dejar que el Espíritu Santo te aparte.
Ahora, si te equivocas, tenemos la oportunidad maravillosa de contar con la sangre de Jesús. Porque el que se humilla será enaltecido. Porque el que se arrepiente de su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y el Señor empieza a limpiar todas esas cosas que no deben estar en tu vida. ¿Sabe cuándo salen la mayor cantidad de impurezas? No cuando tú estás bien, sino cuando viene la presión. Porque alguien puede decir, no, yo tengo dominio propio. Solo cuando estés en la tentación de enojarte, de sentir odio, de sentir rabia, de recibir una ofensa. Ahí se va a saber si tienes dominio propio o no. Antes no, porque todos tenemos dominio propio en las buenas. Y ahí es la oportunidad para quitar todo eso, y permitir que el Espíritu Santo te purifique, te limpie, te santifique. Pero hay que reconocerlo. Señor, estuve enojado. Algunos, Señor, me bajé de la cruz, ¿cierto? Me descrucifiqué y actué en mi carne. Pero ahí es donde Él nos santifica, en esa honestidad de reconocer. No de reconocer para seguir en lo mismo, ¿no? Sino reconocer para alcanzar gracia. Y su gracia nos cambie. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios que el Señor nos da la fuerza para vencer toda tentación. Es decir, Él nos va a llevar hacia la salida. Si la salida es hacer la de José, huye por tu vida, como alma que lleva el Señor, ¿cierto? Corre, no te quedes en una atmósfera donde tú sabes que vas a ceder. No vayas a lugares donde tu alma va a tener una presión. Y si estás en una presión de tu alma, corre a Dios. Si estás en medio de una dificultad, de una pelea, de una posible pelea, guarda silencio y refúgiate en el Señor. En medio de una injusticia, recuerda la palabra que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Recuerda la palabra que dice que si te dan en una mejilla, pon la otra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos abusen. No, Dios quiere que guardes tu corazón. Cuando te quiten algo, te quiten el abrigo, está dispuesto también a dar la capa para que nadie te quite algo. Porque tan valioso es el corazón que del mana la vida. Dios no quiere que tu corazón se contamine, porque solo los de manos limpias y los de puro corazón son los que van a ver a Dios. Mantente santo con la acción del Espíritu Santo. Ahora hemos llegado al final de los tiempos. ¿Y cuántos saben que Jesús viene más pronto de lo que pensamos? No tomen por tardanza el anuncio de la venida del Señor. Porque algunos dicen, uy, pero hace rato yo desde que conozco al Señor, eso es tan que dice que viene y que viene. Acuérdate que las 5 vírgenes sensatas estuvieron velando y las insensatas se durmieron. Porque este momento es momento de ceñir nuestra vida y de enfocarnos por completo en Dios. Es hora, Dios nos está dando otra oportunidad. Miren esto. ¿De qué? De abandonar todo lo que nos aleja de Él. De abandonarlo, de santificarnos, de permitir que el Espíritu Santo nos santifique, de someter nuestra carne y rendirla solo al Espíritu Santo. Porque si no sometes tu carne te va a adormecer. Tu carne te adormece. Y cuando digo tu carne te adormeces, los cansancios y la fatiga que sentimos de luchar el día a día. ¿A cuánto nos ha pasado, no? Todos estamos en algún servicio en algún momento y estamos, ¿sí o no? Porque hemos batallado tanto en el día a día, porque nos levantamos temprano, trabajando, haciendo labores. ¿Sí o no? Pues es tiempo de empezar a darle menos a la carne y más al Espíritu. Porque dice la palabra que los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Porque Él te está santificando, Él te está separando. Yo percibo la presencia del Espíritu fuerte
En serio. Gloria a Dios. Alguno dirá, pero ¿dónde? Que yo sí no. Pero así es. Es hora de abandonar todo lo que nos aleja de Él, de someter nuestra carne y rendirla solo al Espíritu Santo. Y decir, Espíritu Santo, ¿qué quieres? El Espíritu Santo me acaba de decir algo. Y es que algunos de sus hijos han dejado esa amistad con Él. La han apartado. Y han dejado de escuchar su voz es porque el Espíritu Santo está contristado. Porque dejaron de obedecerle de un tiempo para acá. Ya la palabra que Él les habla ya no los redarguye. Sino que prefirieron su propia opinión a su voz. Créame, esto no es mío. Dios está hablando esto a tu corazón. Efesios 4:20 al 24 nos exhorta Pablo a la iglesia de Éfeso, pero a nosotros también dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Dos cosas, sensualidad y engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Cuántos hemos pensado, no, esto no lo puedo dejar? El Espíritu Santo, cuando renueve tus pensamientos, automáticamente tus actitudes van a ser renovadas. Cuando recuerdes que eres un hijo de Dios. ¿Cuántos pueden repetir esto conmigo? Yo soy un hijo de Dios. A diario debes repetirlo a tu corazón. A diario. Yo soy un hijo de Dios. Yo veo como un hijo de Dios. Yo oigo como un hijo de Dios. Yo me comporto como un hijo de Dios. Yo hablo como un hijo de Dios. En todo lugar. A eso nos está llevando el Espíritu Santo a todos. El Espíritu Santo me ha estado hablando a mí en esta área. Ahora hay ventajas de caminar en santidad. Porque a veces pensamos que caminar en santidad es caminar como de una manera que restringiéndome de todo. Al contrario, es cuando hay mayor libertad. Y vamos a verlo a través de lo que nos dice Isaías 35, del 8 al 10, vamos a leerlo verso por verso. Y ahí vamos a encontrar las ventajas. Dice el versículo 8, dice, habrá allí calzada y camino. 35:8. Mejor en la Reina Valera, creo que me equivoqué. Porque así está en la nueva traducción viviente. Leámoslo en la Reina Valera. ¿Listo? Dice así, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Uy, gloria a Dios. Solo el Señor nos dice, hijo, eres un poquito torpe, a rato, Señor. Camina en santidad. Porque si caminas en santidad, tu pie no va a tropezar. No es qué tan rápido caminas, sino qué tan afirmado caminas en este camino. Ahora, la ventaja es que si has nacido de nuevo, puedes caminar en camino de santidad, puedes caminar en santidad. Si has nacido de nuevo, te va a resultar más difícil pecar que caminar en santidad. Porque el camino está allí. ¿Cuántos aprendieron a manejar? ¿Cierto? Ya manejamos. Y si no has aprendido, vas a tener que aprender aquí en Texas. Porque aquí se maneja o se maneja. ¿Sí o no? En algún momento te va a tocar manejar. Y tú lo único que tienes que hacer es mantener el carro en la línea. Ni a izquierda ni en la línea. Hay unas líneas. No te salgas de ahí. No te salgas. Por más que quieras, porque puedes provocar un accidente, dañarte a ti mismo y dañar a otros. Entonces, si has nacido de nuevo, puedes caminar en el camino de santidad y no salirte de así como manejar. Si aprendiste a manejar y a conducir, puedes mantenerte en la línea. ¿No es glorioso?
Porque a veces vemos como caminar en santidad. No, pero ¿quién podrá? Tú, si has nacido de nuevo, puedes caminar en santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en ti. Y Él te va a guiar. Y Él te va a decir. La presencia manifiesta del Señor está asegurada dándote gracia y favor. Y mira lo que dice, lo que le está diciendo, aunque seamos torpes y tomemos malas decisiones, porque ¿cuántos nos hemos equivocado? Podemos equivocarnos, pero una vez volvemos al camino, el camino de santidad nos mantendrá en la comunión con Dios y en la ruta a cumplir nuestro propósito. Algunos deben volver a ese camino de santidad. Y aquí te hago una pregunta pequeña. ¿Qué te has permitido últimamente hacer? Que sabes que no es correcto. ¿Qué es esa pequeña cosa que hiciste? No importó, porque era tan pequeña que ni te fijaste. O que el Espíritu Santo te dijo, esto no estuvo correcto y tú, ok, lo dejaste pasar por alto. Vuelve a eso. Corrige eso pequeño. Aquello donde fallaste, no lo dejes pasar por alto, porque te voy a decir algo. Por un plato de lentejas, uno perdió la primogenitura. Pero tenía hambre. Dios se fija en esos detalles pequeños. ¿Qué es eso pequeño que está haciendo que la posición como hijo de Dios no valga en tu vida? El versículo 9 dice allí, en la calzada de santidad o camino de santidad, dice, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Cuántos no andan en la vida y se han encontrado casi que de frente con el diablo en oposiciones, en problemas, en dificultades? Pues te voy a decir algo, en camino de santidad no vas a tener que batallar eso. Pero yo he caminado en santidad y estoy batallando con eso. Revisa, solo revisa, porque te estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. El problema es que nosotros siempre asociamos santidad con sexualidad. Y no es solo eso, ese es un área. Porque uno puede decir, yo no bailo, yo no tomo, yo no peco, no fornico, no adultero. Pero tu corazón, ¿dónde está? Nos hemos ofendido, hay falta de perdón, hay dolor en nuestro corazón. Somos santos, santos de la presencia de Dios. Mira esto, el diablo no podrá acechar ni acercarse al que camina en santidad. Debemos más ocuparnos en caminar en santidad que estar peleando contra el pecado. Y lo lindo de la palabra es que esa espada que penetra en nuestro corazón y es de doble filo y divide nuestra alma y nuestro espíritu, nuestras coyunturas y nuestros tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. ¿Cuántos nos hemos justificado en hacer algo? Ah, no, pero pues que también. ¿Sí o no? Yo no hice nada malo. Y el otro se lo merecía, pues. Y pueda que ante tus ojos esté bien. Ante tus derechos. Pero ¿qué dice Dios? 10. Y los redimidos de Jehová volverán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Entonces, en el caminar de santidad hay un gozo garantizado. ¿Cuántos tienen gozo? Gloria a Dios. Cuando uno camina en santidad, uno camina sin temores, sin preocupaciones, sin deberle nada a nadie, delante de los ojos de Dios. Señor, en mi integridad he andado, pero júzgame tú. ¿Me entiendes? Hay un gozo. Caminar en santidad produce gozo. Y por eso es que cuando uno camina en santidad puede practicar lo que Santiago capítulo 1 versículo 2 dice. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas capaz
perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, cuando nosotros estamos caminando en santidad, sabemos que estamos haciendo las cosas bien delante de Dios. Él nos ha hablado del corazón. Cuando venga el maligno, decimos, ok. Pero cuando sabemos que no estamos caminando bien, viene una conciencia de decir, no nos permite caminar en fe. No nos permite caminar con autoridad y con poder en contra del diablo. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Pero cuando usted sabe que está caminando recto delante de Dios y sabe que no hay nada, evalúa su corazón y dice, diablo, te tienes que quitar, ¿te quitas o te machuco? Porque voy para adelante. ¿Correcto? Los que caminan en santidad no están tristes ni desesperanzados. Amén. Bueno, gloria a Dios. Pensé que estaba predicando mal. Los que caminan en santidad no están tristes ni desesperanzados. Entonces no contemple la mentira de que es imposible vivir santo delante del Señor. Él te va a dar el poder y te ha capacitado para tener éxito. Te ha entregado a su Hijo y su gracia para verte libre. Ahí donde estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Sé que ha sido un día largo y tal vez algunos están cansados, pero sé que esta palabra penetra en sus corazones y el Espíritu Santo nos está llevando a esto. Espíritu Santo, llévanos a ti. Llévanos a la santidad que nos aparta, que nos separa. Y si tienes que pedir algo al Señor, pídele perdón allí. Si el Espíritu Santo te ha mostrado algo, vuelve al camino, vuelve a la senda de santidad. Si el Espíritu Santo te habló algo pequeño, así sea pequeño, que tú no viste que estuviera mal, pero si Él te dijo, no es correcto esto, hijo, corrige, pide perdón al Señor y después ve y trata de corregir. Señor, queremos hacerlo agradable delante de ti. Queremos hacerlo agradable delante de ti. Te amamos. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a perfeccionar la santidad en la que debemos caminar, en el temor santo que nos da sabiduría y que nos hace apartar del mal. Padre, te pido que le des fuerza y fortaleza a aquellos que tal vez piensan que no pueden dejar el mal camino y que saben que está mal. Dale fortaleza y declaro que todo yugo del diablo se quiebra ahora por la unción y la palabra en el nombre de Jesús. Toda atadura se deshace ahora. Toda cadena se rompe en el nombre de Jesús. Y ellos son libres para caminar en santidad. Libres para caminar en gozo y en paz en sus corazones en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por librarnos. Júzganos, muéstranos, pesa nuestros corazones y ayúdanos a equilibrarlos en ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, les amamos. ¿Hay anuncios sobre el campamento, sobre el retiro de jóvenes? Bueno.